Continuar coa xornada de hoxe de responsabilidade social corporativa en galego. O noso primeiro invitado desta tarde é Pedro Regojo. Pedro Regojo é o director da firma de abogados Garrigues en Galicia, que ten despachos en A Coruña máis Vigo. É licenciado en Derecho pola Universidade de Santiago. É máster de Tesorería Fiscal por lo Centro de Estudios Estudios Financieros. É patrono da Fundación de Apoio a Muncita, al Museo de Ciencia e Tecnología. É un experto en Dereito Mercantil. De feito, é socio de Dereito Mercantil do despacho Garrigues. Ten moita experiencia con empresas de múltiples sectores da economía galega, por exemplo, textil, telecomunicacións, bebidas, minería e distribución. Ademais, ten varios premios ao estar incorporado varios rankings de mellores abogados. Por exemplo, está no ranking de Best Lawyers nos anos 2011, 2012 e 2013 na práctica mercantil, e tamén foi nomeado nos anos 2011 e 2012 abogado de referencia de Chambers na sección de Corporate Mercantil Mergers and Acquisitions de fusións e adquisicións. Por lo tanto, temos unha persoa que coñece moi ben o mundo da empresa e as implicacións legais máis fiscais, en particular en no que se refiere ao noso programa de hoy, que é a responsabilidade social corporativa en galego. Boas tardes, Pedro. Boas tardes. Todo tuyo. Moitas gracias, Juan. Vai ter curiosidade que un madrileño fale en galego e un galego fale en castelán. Pero eu vou a falar en castelán despois de daros as gracias ao Consello da Cultura Galega e á Fundación Galicia Empresa por esta invitación e tratar de remontar esta hora de las 4:30, que es un momento intenso en la vida de cualquier persona y que, sobre todo, se ha comido bien y si no ha comido, pues bueno, estará un poquito mejor. Y, por tanto, bueno, pues voy a intentar, bueno, pues aquí con 4 notas que me he hecho, un poco hablaros de mi experiencia, básicamente como abogado, como secretario de consejo de varias corporaciones gallegas, y bueno, pues que efectivamente entienden que como compañía tienen que ser algo más que una cuenta de resultados, ¿no? Es cierto que hablar de compromiso ético, hablar de gestión ética, hablar de gobierno corporativo, hablar de algo más, muchas veces en un momento como este muy pendular de un capitalismo que pasamos de un capitalismo salvaje a otros planteamientos, bueno, hablar de empresas, hablar de compañías, hablar de compromiso social o de responsabilidad social corporativa, pues algo que evidentemente está y está en los consejos de administración. No es una teoría, es algo real, es algo que está ahí y que, por tanto, nosotros, los abogados de empresa, pues tenemos que tratar de incorporar a la institución empresarial los instrumentos adecuados para que desde los ámbitos de gobierno, en las compañías mercantiles, igual que en política, pues hay un alcalde en los ayuntamientos o hay un presidente del gobierno, también hay gobierno en las compañías. Las compañías mercantiles deben gobernarse. Y las estructuras de gobierno, lo que llamamos ahora en el argot del gobierno corporativo, tienen unas reglas del juego. Y esas reglas del juego incorporan valores y no solo normas. Y eso es lo que hace que una compañía sea algo diferente a un mero control o un mero seguimiento o un mero gestión de una cuenta de resultados. Es evidente que el ánimo de lucro forma parte esencial de las sociedades mercantiles y no podemos prescindir de ello. Pero sí que es cierto que, digamos, el compromiso social, el compromiso con las reglas del juego, con una gestión empresarial responsable y sostenible, es un reto ineludible. Y, de hecho, yo titulaba un poco la ponencia o estas palabras, un poco la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad de la institución empresarial, un reto ineludible. Es evidente que en estos momentos existe un marco normativo en España que nos está ayudando a las compañías a intentar trascender desde la línea ejecutiva pura, es decir, en un gobierno, en una compañía, es evidente que tiene que haber unos ejecutivos, unos directores generales, un comité ejecutivo, un comité de dirección que esté muy preocupado del día a día, del equipo, de los objetivos y del desarrollo empresarial. Pero tiene que haber alguien que esté mirando un poquito más allá, que sepa a dónde vamos, que vea un poco más a medio y largo plazo.
Y el gobierno corporativo son esas reglas del juego en las compañías mercantiles que nos ayuden a establecer una estructura sostenible en el tiempo que nos permitan, cada vez que hablamos de la cuenta de resultados, a ver que hablamos del negocio, y cada uno tendrá su negocio. Unos se dedican a la ropa y lo hacen muy bien. Otros se dedican a las bebidas y lo pueden hacer muy bien. Pero en cualquier caso, cualquiera de esas empresas, otros se dedican a hacer aviones, otros se dedican a prestar servicios, los que sean. Y otras empresas se dedican, incluso sin tanto ánimo de lucro, pues incluso a la economía social, que son empresas que ponen por delante ciertos servicios que el lucro económico directo obtenido de esa actividad. Hoy no se trata de hablar de fundaciones, que es otro mundo apasionante, que también, sin duda, en el mundo de las fundaciones hay mucho que hablar sobre la sostenibilidad y la gestión responsable. En el mundo, por tanto, de las empresas tenemos la línea ejecutiva, pero hace falta desarrollar unos modelos de gobierno que permitan estructurar un modelo, un gobierno que permita ver más allá y que contrarreste y que complemente la línea ejecutiva. Y en ese sentido se han venido desarrollando unos códigos de buen gobierno que intentan desarrollar estas ideas. En el mundo mercantil tenemos una ley que se llama la Ley de Sociedades de Capital que regula de una manera muy intensa las sociedades de capital que cotizan en bolsa. Esas se cotizan en bolsa y tienen un compromiso muy fuerte con el mercado y, por tanto, la transparencia en la información es clave para que esa información fluya adecuadamente y, por tanto, hay un marco regulatorio muy intenso que les exige una serie de cosas. En las sociedades no cotizadas, en las sociedades capitalistas no cotizadas, es decir, aquellas que no cotizan en un mercado, esas que no están ni en el IBEX 35 ni cotizan en un mercado organizado, tienen un marco regulatorio mucho más amplio. Tienen que cada uno encontrar su traje a medida, su situación, su adecuada gestión, pero que le debe llevar a gestionar varias cosas. Primero, su relación con su modelo de gobierno, es decir, con su órgano de gobierno. Es decir, la relación entre la propiedad, los propietarios de la compañía, los que deben ejercer la función de supervisión y los que tienen la línea ejecutiva. En segundo lugar, tendríamos todo lo que tiene que ver con un modelo, digamos, de propiedad que permita que los propietarios de una compañía que están implicados en la gestión de la compañía sepan cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Y actualmente el gran tema que tiene que ver con el gobierno corporativo son dos cuestiones básicas, que se llama la gestión del riesgo empresarial y la gestión y la prevención del fraude y la gestión ética de las compañías. Esos son los dos grandes temas que en estos momentos, en el ámbito del gobierno corporativo, se están incorporando a nuestro derecho y que tienen su punto álgido en un cambio normativo fundamental, que es cuando recientemente se modifica el Código Penal y se incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta hace muy poco, en España, una persona jurídica, por definición, no podía tener responsabilidad penal. La responsabilidad penal solo podía ser exigible de personas físicas. Es decir, solo podían cometer delitos económicos o el delito que sea. Pues, por ejemplo, hay determinados delitos, por ejemplo, el homicidio, que en principio parece más probable que solo lo cometan personas físicas. Pero hay otro tipo de delitos de carácter económico que sí que pueden tener que ver con situaciones... Soy yo, perdón, que no apagué el teléfono. Perdonad. Entonces, la realidad es que en estos momentos, con la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se ha dado un salto absoluto a la idea de que en las organizaciones, en la medida que no establezcan sistemas suficientes para prevenir la comisión de delitos, pueden ser responsables de determinados delitos. Es decir, hay un giro absoluto en el mundo empresarial de que no es suficiente con no ser responsable directo por dolo, por actuación, sino la mera negligencia, la mera ausencia de mecanismos organizativos que limiten la posibilidad de que en el seno de las compañías se puedan incurrir en determinadas conductas, te hacen responsables. Por tanto, hoy, en nuestro derecho, esa responsabilidad penal hace, como punto de inflexión en la normativa jurídica española, transformar de una cultura, digamos, reactiva del riesgo a una cultura proactiva y preventiva del riesgo. No se trata de solucionar los problemas, no se trata de evitarlos, de solucionar cuando se ha cometido un daño.
sino se trata de evitarlo. Y, por tanto, que la organización se organice, las organizaciones empresariales se organicen de una manera concreta y suficiente, con procedimientos, con órganos que supervisen la acción de la actividad empresarial y que prevengan la comisión de delitos. De tal manera que hoy, en nuestro derecho, con la última reforma del Código Penal, siendo posible que una persona jurídica cometa un delito, también es posible que haya una exención de responsabilidad, por tanto, no eres responsable como persona jurídica si consigues probar que tienes una serie de procedimientos internos que has seguido y que has cumplido que tratan de evitar que determinadas personas en el seno de la organización cometan el delito. Es evidente que en el seno de la organización una persona, un determinado empleado, un determinado ejecutivo, podría, saltándose esas limitaciones, cometer un delito. Pero se entendería que esa actuación es a título personal, es decir, se ha saltado los medios razonables que la compañía ha establecido para evitar esa comisión del delito. Pero, sin embargo, evidentemente hay actuaciones dolosas con ocultación que, por muchos sistemas que establezcas, pues acaban cometiéndose un delito de defraudación fiscal o un delito de administración desleal o el delito que sea. Entonces, en estos momentos lo que está claro es que estamos ante la necesidad de fortalecer las instituciones empresariales para que más allá de, por un lado, la gestión del negocio, haya una estructura que permita en estos 4 puntos, es decir, un modelo de gobierno que permita la supervisión, una relación adecuada con la propiedad que muchas veces en la empresa familiar, en la empresa no cotizada, tiene un sentido de legado y de pertenencia, es decir, muchas empresas familiares no le vale con tener información suficiente, con un mercado transparente, sino tienen un compromiso con la gestión empresarial, designan intensamente a los directivos de esa compañía y, por tanto, tienen que tener un marco, lo que hemos dado por llamar el estatuto jurídico del socio, que les permita saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones. No es lo mismo ser gestor de una compañía que ser propietario de una compañía. Y, por tanto, es importante que los propietarios de las compañías tengan claro cuál es el marco, digamos, de relación con la compañía. He hablado del riesgo. En estos momentos, el tercer aspecto fundamental es la gestión del riesgo. En el riesgo empresarial hay que distinguir 3 tipos de riesgo. El riesgo de negocio. El derecho no penaliza el no tener éxito empresarial. Es imposible que el derecho penalizara el no tener éxito empresarial. La actividad empresarial es una actividad de riesgo. Y elegir una determinada decisión empresarial puedes acertar o fallar. Si fuese fácil ser empresario, todo el mundo sería empresario y todo el mundo acertaría. Y tendría empresas exitosas y, sin embargo, sabemos viendo la actividad empresarial que no es tan fácil ser empresario, no es tan fácil acertar. No es tan fácil tener una idea brillante que además sea bien ejecutada, que organice esos medios materiales humanos y consigas un beneficio estable y adecuado. No es tan fácil. Por tanto, la ley no exige el éxito empresarial. Lo que está ahora exigiendo la ley en materia de riesgo empresarial es que las compañías actúen con la diligencia debida. Y la diligencia debida significa poner una serie de medios suficientes para que se considere que tú has actuado proporcionalmente. Es decir, que tú has tratado de analizar las cosas y en estos momentos la ley ha conseguido por primera vez en nuestro derecho, una reciente reforma de la ley mercantil, ha incorporado una serie de criterios para entender que alguien, digamos, que una organización y que un órgano de administración actúa con diligencia, la diligencia debida. ¿Y qué es esta? Que actúa de buena fe, que actúa sin conflicto de interés, un tema ético fundamental hoy en los órganos de administración, la gestión de los conflictos de interés, es decir, que los que toman decisiones no tengan un interés personal en las decisiones que toman y, por tanto, hoy en los órganos de administración y en el arco de la gestión ética de las compañías, un elemento fundamental es la gestión de los conflictos de interés. Conflictos de interés que puede tener un administrador con su propia compañía, porque, por ejemplo, actúa en interés propio en una determinada decisión de la empresa, o conflictos de interés que pueden tener incluso los propietarios con la compañía, en perjuicio de la compañía. Por tanto, hemos dicho, en primer lugar, buena fe, segundo lugar, ausencia de conflicto de interés. Tercer tema muy importante a la hora de hablar de diligencia debida, información suficiente. Las compañías y sus órganos sociales deben tomar decisiones con información suficiente. Y, por tanto, hoy es una cuestión fundamental que cuando se toman decisiones haya un acervo de información, es decir, se tomen las decisiones causalizando por qué tomo la decisión. Es decir, qué información tengo, en base a qué estudios tomo la decisión, en base a qué marco tomo esa decisión y, por último, procedimientos de seguimiento.
Es decir, yo tengo que tomar decisiones y tengo que seguirlas. No vale tomar decisiones y después no seguirlas. No vale organizaciones que toman decisiones y no establecen procedimientos para que esas decisiones se sigan. Y eso nos lleva a todo un segundo aspecto, que es todo el tema del marco referencial. Las compañías mercantiles hoy tratan de establecer, mucho más allá de los estatutos sociales, una serie de marcos referenciales, marcos normativos que determinan, digamos, su modo de conducta, que básicamente son las políticas básicas corporativas, los reglamentos que regulan los órganos principales. Hoy por hoy en las compañías, aparte del Consejo de Administración o del órgano de administración, se tratan de establecer comisiones de trabajo que ayuden en la administración de la compañía y que ayuden en la elaboración del plan estratégico de la compañía. Es un trabajo en equipo entre la supervisión y la línea ejecutiva, la estrategia empresarial. Antiguamente una compañía ya hacía bastante, probablemente aprobando un balance. Después vino la teoría de los presupuestos y ahora cualquier compañía normal, pues probablemente al terminar el año anterior, está preparando unos presupuestos para ver cuál puede ser tu actividad en el año siguiente. Y hoy cualquier compañía que quiera jugar de alguna manera en el mundo empresarial con un cierto nivel debería trabajar en el ámbito de la planificación a medio y largo plazo, lo que se llama la planificación estratégica, el business plan, que son planificaciones a más de 3 años, de 3, 5 y 7 años, que lo que establecen es intentar orientar la actividad de la compañía en una previsión no de cada año, no si tú cuentas resultados, sino de los objetivos estratégicos, lo que se llaman los imperativos estratégicos, hacia dónde quieres llevar la empresa. Ese trabajo de medio y largo plazo es un trabajo que tiene que ser un trabajo en equipo entre quien está en la línea ejecutiva de la compañía y quien está en esa labor de supervisión de la compañía. Y la tercera parte y fundamental es, la cuarta parte y fundamental es la gestión definitiva, de los sistemas de supervisión que tienen que ver con los códigos de conducta, básicamente, lo que se llama el código ético, que es la incorporación de normas éticas no legales, sino de compromisos éticos que se incorporan en las compañías que definen unos determinados valores que cada compañía tiene en relación con los interesados, con los trabajadores, con todos los tenedores de interés que están alrededor de la compañía. Los trabajadores en primer lugar, los clientes, los proveedores, la administración pública, etcétera, etcétera. La incorporación de la gestión ética y los canales de denuncia es el siguiente paso que tiene que ver con la incorporación de valores, más allá de valores jurídicos y de valores económicos a las compañías. El gobierno corporativo, evidentemente, incorpora valores. La norma ética de una compañía y la gestión integral de un sistema ético que incorpora, en su caso, un canal de denuncias, es decir, la capacidad de que los trabajadores, sean en un procedimiento transparente, puedan, de alguna manera, plantear cuáles son, la situación real del comportamiento de los distintos agentes de una compañía, es algo que se incorpora de manera definitiva a los modelos de gobierno y aquí, tenemos todos los aspectos de gestión ética empresarial. Todo este conjunto de aspectos que, como veis, tienen que ver relativamente con la actividad empresarial, tienen que ver con la sostenibilidad de la institución empresarial. La institución empresarial, como realidad más allá de una cuenta de resultados, es una institución que debe pervivir, que debe permitir, en su caso, designar a los directivos más adecuados. Pero si hay institución empresarial, si hay reglas del juego, en cada momento podrás tomar las decisiones más adecuadas. Y en ese marco de sostenibilidad es donde, de algún modo, se debe encajar aquellas políticas, por ejemplo, de responsabilidad social corporativa. Es decir, si yo tengo un marco normativo, un marco de decisión donde me he preocupado algo más que la cuenta de resultados y tengo un compromiso con mis trabajadores, tengo un compromiso con mi entorno social, tengo un compromiso con mis proveedores y clientes, intento respetar las reglas del juego, incluso, por ejemplo, trato de cumplir con mis reglas, por ejemplo, con mis relaciones con las administraciones públicas, entre otras cosas con responsabilidad fiscal y, por tanto, tomo criterios de responsabilidad fiscal para pagar los impuestos de acuerdo con la ley. Todos estos contenidos de carácter ético y de carácter, que muchos de ellos son de naturaleza obligacional o de cumplimiento estrictamente de derecho y otras veces son valores que la compañía, incorpora, se plasman en los principios y en las políticas de responsabilidad social corporativa. De hecho, en muchas compañías y en el marco de los modelos de gobierno corporativo y gestión ética, se establecen y se aprueban por los consejos de administración políticas de responsabilidad social corporativa, que vienen a ser como planes estratégicos
en materia de responsabilidad corporativa que tratan de definir aquellos valores que de alguna manera la compañía interpreta que deben ser incorporados en sus relaciones, digamos, con la sociedad en general. Últimamente, esta responsabilidad social corporativa, que desde un punto de vista jurídico, digamos, es algo que no es un mandato legal, es decir, en ningún sitio encontrarás una ley que diga una sociedad tiene que tener responsabilidad social corporativa. Yo diría que la ley sí que dice que una sociedad tiene que ser corporativamente responsable. Es decir, la ley sí exige que las compañías mercantiles establezcan modos de conducta, marcos normativos, órganos de gobierno y estructuras organizativas que permiten, primero, minimizar el riesgo de daños en la gestión de la actividad empresarial y que, por tanto, sean socialmente responsables, es decir, cumplan con su función de permanencia, con su función de continuidad. Y, por tanto, probablemente uno de los mayores compromisos con la sostenibilidad y con la sociedad por parte de una compañía es sostenerse en el tiempo, porque sosteniéndose en el tiempo crean empleo, sosteniéndose en el tiempo generan riqueza y, por tanto, aportan valor a la sociedad. Pero más allá de eso, las compañías incorporan una responsabilidad social corporativa que da un marco, digamos, de acción que muchas veces y últimamente se vinculan también con su actividad empresarial. Es decir, la responsabilidad social corporativa de muchas empresas tratan de definir una serie de prioridades que se vinculan con su propia actividad, su propio objeto social, con su propia actividad empresarial. Es decir, si una empresa está muy vinculada a factores de producción, por ejemplo, en el mundo agropecuario, pues tratará y muchas veces se vincula con actividades vinculadas con el sector rural, con el sector productivo rural, incentivar y promover actividades que mejoren la situación social en el rural o en las actividades, digamos, de producción. Y cada una de las compañías intenta buscar, a través de sus planes estratégicos, que todos ellos normalmente incorporan ámbitos y objetivos de responsabilidad social corporativa o de responsabilidad social empresarial, objetivos concretos que se instrumentan en planes concretos de responsabilidad corporativa que son aprobados por el Consejo de Administración. Unido a esto, es evidente que ha dado lugar a la idea de que, en muchos casos, las compañías o bien destinan dinero o bien a veces constituyen fundaciones empresariales cuyo fundador son las propias sociedades mercantiles para el desarrollo de esa responsabilidad social corporativa. Eso no siempre es así. Hay veces que hay determinadas compañías que sí consideran útil la idea de una fundación y otras veces compañías que no consideran útil y que directamente las compañías desarrollan sus actividades de responsabilidad social corporativa sin necesidad de constituir fundaciones. Por otro lado, digamos, está la parte, digamos, de la fiscalidad, que efectivamente nuestra normativa ha venido desarrollando una serie de incentivos para favorecer digamos, incentivos fiscales a los donativos y las cantidades que se entregan para fines sin ánimo de lucro. En estos momentos hay dos regímenes, tanto los que son para personas físicas, que dan una deducción en el impuesto sobre la renta, y sobre todo me quería centrar más en los regímenes que tienen más que ver con personas jurídicas, con sociedades, que son los que tienen que ver con los planes de mecenazgo o los planes de colaboración, que dan lugar a que, digamos, determinados planes con convenios que se firman con entidades sin ánimo de lucro se convierten, en la medida que cumplan determinados requisitos legales, en gastos deducibles en las sociedades mercantiles. Por tanto, hoy por hoy hay mucho patrocinio cultural, patrocinio, como sabéis, en la ley de presupuestos todos los años se aprueban iniciativas culturales o cualquier tipo de acto que se denominan de excepcional interés público. La ley de presupuestos se aprueba y eso te permite que si tú firmas convenios de patrocinio con esas entidades, tú puedas obtener ese gasto que en principio no está afecto a su actividad y por tanto no sería un gasto deducible, se convierte en un gasto deducible y te ahorras el impuesto correspondiente y además si un subvencionario te da una deducción en la cuota del 40%. Por tanto, desimpones, de alguna manera aumentas ese gasto, es un supergasto, porque, digamos, ahorra más impuesto que la carga tributaria que tiene ese gasto como si fuese un gasto normal deducible. Por tanto, en estos momentos existe un marco referencial en España de incentivo. Yo creo que todavía nos queda muchísimo por recorrer por algo que en España, que no tenemos desarrollado en España, que es todo el mundo del mecenazgo empresarial. Es decir, en estos momentos, cuando se trata de incentivar los procesos incipientes de desarrollo empresarial, en realidad, digamos, o estableces sociedades mercantiles
que tienen una tributación determinada, o es muy difícil entender como fin fundacional y que es algo que se ha planteado por personas concretas que desde el concepto tradicional o últimamente que se ha hablado de los business angels, de los patrimonios de personas que con experiencia, con dinero, quieren promover y apoyar iniciativas empresariales incipientes en fase inicial, pues en estos momentos ese tipo de actividades que en una fase inicial, en estos momentos sería muy discutible que una fundación pudiese coger el desarrollar a través de participaciones en sociedades ese fin de proveer, por ejemplo, sociedades que tengan que ver con economía social, con sociedades que tengan que ver con determinados sectores desfavorecidos, actividades que teniendo un cierto ánimo de lucro, en realidad lo que están intentando es solucionar una necesidad social. En estos momentos las fundaciones tienen que cumplir directamente su función sin subcontratación, sin externalización y, por tanto, existen limitaciones fiscales hoy por hoy para aquellas fundaciones que quieran desempeñar de verdad mecenazgo empresarial. Es un tema que yo creo que es un tema que la ley de fundaciones tiene que avanzar en ella, pero sí que hay un problema fiscal que en estos momentos en España, evidentemente, a veces cualquier instrumento que se establezca. Por ejemplo, se intentó plantear ideas como las sociedades de capital riesgo, pero intentando un régimen para sociedades de capital riesgo mucho más pequeñas. Pero, digamos, como siempre establecemos sistemas muy intervenidos, en este caso las sociedades de capital riesgo están intervenidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, por tanto, exigen un tamaño determinado, en este caso muy grandes, digamos, esa actividad pequeña de promoción, de apoyo a iniciativas empresariales desde una perspectiva de apoyo a fases iniciales, pues realmente tienen poco acomodo en estos momentos digamos, en las estructuras mercantiles españolas o en estructuras sin ánimo de lucro. En definitiva, en mi opinión, la primera responsabilidad social corporativa que tiene una compañía hoy en España y que hoy en Galicia las compañías han venido desarrollando, las compañías mercantiles gallegas están trabajando en ella, es el reto de la sostenibilidad. Es decir, conseguir estructuras que permitan que las compañías se mantengan en el tiempo, porque junto con el compromiso o con el reto de gestionar la actividad concreta empresarial, sí que establecen estructuras organizativas. Cada uno tendrá que encontrar su equilibrio. Es evidente que no es lo mismo una empresa que facture 10 millones de euros, 5 millones de euros, 300.000 euros, o una empresa que facture 500 millones de euros. No es lo mismo. Evidentemente que no es lo mismo. La ley, mientras no seas una sociedad cotizada que cotice en un mercado organizado, te deja bastante libertad, te establece una idea de que, evidentemente, los administradores tienen una responsabilidad de establecer sistemas de gestión de los riesgos. Hemos hablado de riesgos empresariales, pero después también hay riesgos institucionales y organizativos. Es decir, si tú tienes una organización no suficientemente organizada y no estableciendo los procedimientos mínimos para prevenir y prever y evitar los daños, evidentemente esa sociedad o ese órgano social puede ser responsable de los daños que cause. Y por último, también un marco normativo cada vez más complejo y, por tanto, también se está estableciendo culturas de cumplimiento normativo, es decir, compañías que establecen desde las asesorías jurídicas esquemas en el cual el cumplimiento normativo no se establece como algo que alguien me pregunta y, oye, ¿cómo se hace este contrato? O tengo este problema laboral, o tengo este problema fiscal, o tengo este problema del que sea, sino que de algún modo las compañías establecen mecanismos preventivos de saber cuál es el marco normativo que les obliga y establecer procedimientos que minimicen y eviten las situaciones de incumplimiento. Esto, en estos momentos, en muchas compañías salen habitualmente puestos de trabajo vinculados a la gestión del riesgo legal. Igual que en las compañías, tradicionalmente se ha gestionado el riesgo económico o financiero con los sistemas de auditoría, el control de auditoría. Cada día más también las compañías tratan de gestionar su riesgo legal, su riesgo de incumplimiento normativo. El riesgo que cometen las empresas muchas veces porque simplemente en una pluralidad normativa brutal pueden tener la incapacidad de conocer primero el marco normativo que les obliga o procedimientos de seguimiento. Aquí la tecnología, indiscutiblemente, juega un papel determinante. La incorporación de sistemas tecnológicos, de esquemas de ERPs, de esquemas de gestión integral de la gestión empresarial, está facilitando el establecimiento de procedimientos de seguimiento que permitan trazabilidad a las decisiones. Es decir, cuando hay un procedimiento, se determinan responsables y, por lo tanto, se sabe quién tendría que cumplir con un trámite concreto.
Esto, vinculado también a la definición de marcos normativos, está permitiendo que las compañías avancen en la gestión preventiva y la gestión de sus propios riesgos. Bien, yo desde este punto de vista he tratado en este rato con poco éxito, porque son las 4:30 y me he enrollado, pero de intentar incorporar lo que es, sin duda, un compromiso que está hoy, sin duda, indiscutiblemente incorporado a los órganos de administración de las compañías. Cuando hablamos de compañías socialmente responsables o corporativamente responsables, hablamos de compañías con nombres y apellidos que están desarrollando procedimientos desde los ámbitos de gobierno para supervisar su actividad, para comprometerse en ámbitos de la responsabilidad social corporativa, de la prevención de sus riesgos, no solo y más allá de la ley obligatoria. Evidentemente hay leyes obligatorias, pues, y hoy lo hemos vivido muchas veces, pues en la crisis económica, por ejemplo, había normas muy obligatorias en materia de insolvencia, ¿no? Y habéis oído hablar de los concursos de acreedores. Y de repente, determinados concursos de acreedores, si una compañía no estaba espabilada, de repente decía que no podía pagar sus deudas y como no actuase en un marco normativo muy concreto, los responsables eran los administradores. Bueno, hay ámbitos que evidentemente la norma en determinados momentos es muy concreta, pero hay otros ámbitos que no son tan concretos, que tienen que ver con tu propia diligencia como administrador para cumplir y evitar que causes daño. Y a partir de ahí, yendo más allá de tu propia cuenta de resultados, relacionándote pues, con normas incluso sobre contratación, normas sobre políticas, hasta políticas de becarios, pues, tema tradicional, pues incluso de políticas sobre concatenación de contratos. Es decir, la gestión ética y de valores puede llevar a la incorporación, a la autocomposición de las compañías, donde se establecen reglas del juego que más allá de una norma concreta que te obliga a hacer tal cosa, tú te estableces marcos normativos que, en tu caso, de acuerdo con tus valores, de acuerdo con tu plan estratégico, de acuerdo con tu criterio, y como decía alguien, un catedrático de ética empresarial, pues a largo plazo, sin duda, yo creo que también probablemente a corto, pero a largo y medio plazo, la honestidad, la honradez empresarial es un activo indiscutible de las compañías y es un activo también rentable. Es decir, conducirse, no solo porque una ley obligatoria determinada te lo diga, sino porque de alguna manera son valores que se incorporan al acervo de las compañías, es algo que a la larga le da a las compañías sostenibilidad, porque evidentemente un empresario en un momento dado puede no acertar en una determinada decisión empresarial, pero el problema es cuando el no acertar es consecuencia no de no acertar en una determinada decisión empresarial, sino en incurrir en riesgos institucionales de incumplimiento o de ocultación o de hacer las cosas mal directamente. Pues hemos visto ejemplos de ocultación financiera recientes o de establecimiento de mecanismos que ocultaban determinadas deudas y que las hacían de uno al otro. Cuando uno incurre en riesgo institucional, eso te lleva a una cadena de errores que al final uno te puede confundir, pero uno se confunde porque te confundes. Pero lo que no debes hacer hoy por hoy y cada día más es incurrir directamente en el riesgo institucional, es decir, en que tú mismo, como consecuencia de los incumplimientos, asumas tu propia responsabilidad personal. Entonces, pues ya, yo por mi parte, son las 4:15, no sé si podemos empezar, no sé si algo de lo que he dicho se ha entendido o no se ha entendido, y en cualquier caso estoy a vuestra disposición para, Juanma, si hay algún... Nos ha quedado claro que hay un marco no normativo de esto, más allá de lo que es la reforma que tuvimos del Código Penal en 2013, ¿no? Bueno, una anterior de 2010 y otra de 2013. Sí. 2010. 2013, sí. La primera es del 2010. Sí, tienes razón. A partir de esto, o que queda, non sei se tedes alguna pregunta ou é tan denso que é complexo, complicado. Eu teño preguntas, pero quedo para o final. Si algún de vos... ¿Puedes hablar un poco más del tema del mecenazgo? Sí, vamos a ver. En estos momentos, el mecenazgo empresarial, básicamente, yo diría que hay dos aspectos en este mundo del mecenazgo empresarial. O por un lado, el mundo del tradicional patrocinio, ¿no? O sea, hay, digamos, el convenio general, que es cuando tú das un dinero y que tratas de que en las actividades de esa entidad sin ánimo de lucro se manifieste que tú has aportado algún dinero. El patrocinio publicitario, que tiene más que ver con que tú das un dinero
a cambio de una determinada actividad publicitaria por parte, digamos, de un determinado evento del que sea. Y yo, el mecenazgo empresarial al que me refiero es la capacidad, digamos, de promover sin ánimo de lucro, es decir, en personas que en realidad lo que buscan es promover a fondo perdido de algún modo, sin que se les preocupe el reparto de capital, pero no tanto a la sociedad en sí misma, sino a su propio proyecto digamos, de mecenazgo, de aportación de dinero para participar en compañías, y que ese sistema te permita, con una carga tributaria razonable, digamos, ir participando en esas fases más iniciales. Porque ¿quién necesita de verdad equity? ¿Quién necesita aportación en capital primario, en capital inicial, no en financiación? Porque evidentemente la financiación, y ya no hablemos de financiación bancaria, hoy por hoy en los modelos de gestión del riesgo bancario, entre otras cosas he aprendido a que no hay riesgo financiero sin garantías suficientes. Las garantías suficientes las da el propio negocio, en la medida que pueda servir la deuda, en la medida que tú presentes un negocio que tus cuentas dan para devolver lo que pides, pero también no cabe duda que vivimos una banca bastante patrimonializada en términos de garantías. Es decir, que a veces, muy bien, un negocio es una teoría, un business plan es algo que tiene usted en la cabeza, no sé qué histórico tiene, y evidentemente en momentos iniciales el histórico no existe. Por eso es el inicial, porque no hay historia. Tienes que, tu confianza, tu capacidad de dar... Entonces, en esos momentos, evidentemente, en fases iniciales, la idea de mecenazgo, es decir, de entidades que intenten patrimonios más o menos separados. El problema es que en España, a diferencia de la cultura anglosajona, donde hay una cosa que se llama los trusts y los patrimonios separados vinculados a un interés privado, que están a la orden del día, en España solo cabe dos tipos de patrimonio separado. O el patrimonio separado vinculado básicamente al discapacitado, que es una norma que hay en España que permite determinadas cantidades de dinero vincularlas al sostenimiento de un discapacitado, o dos, los patrimonios separados vinculados al interés general, y eso se llama fundación. No hay más. Es decir, en España no puede haber un patrimonio que no sea titular de alguien, ya sea una persona física o jurídica, que esté efecto un interés que sea particular, que es lo que caracteriza a un trust. A veces se dice, fulano de tal, americano, donó todo a una fundación, donó a sí mismo, muchas veces, porque donó a un trust, que es una estructura donde lo que se hace es que nosotros en España el concepto continental, el concepto romano, que ya lo tenemos muy enraizado en nuestro derecho, es que un bien, un titular, o un cotitular, pero un titular. No cabe titulares difusos, dinámicos, independientes, salvo esos patrimonios separados, es porque están afectos en general a un interés general. Por tanto, esa idea de un patrimonio que apoye esos, lo que hacemos, business angel. En estos momentos, esos business angel tienen un marco de deducciones fiscales de nada. Fíjate, se critica mucho el capital riesgo, las SICAPs, que es un tema que os sonará en el mundo financiero, el 1% de las sociedades de inversión colectiva, con unos regímenes fiscales muy específicos, súper intervenidos, porque están regulados y hay un ente regulador que se llama la CNMV que los interviene y los supervisa. Pero, claro, si estamos hablando de cosas más pequeñitas, para este viaje no puedo tener esas alforjas, no da. Y entonces hay un cierto vacío en lo que yo considero que es ciertos entes, ciertos fondos de dinero separado que pueden estar afectos a ese mecenazgo empresarial, a ese participar en fases incipientes de las startups o de cualquier tipo de capital semilla que esté ahí, que son de alto riesgo. Es decir, ahí lo puedes perder todo rápidamente y fácilmente, pero a la vez puede ser el embrión de proyectos muy interesantes, ¿no? Entonces, pero vamos, el mecenazgo empresarial del que hablamos ahora mismo es básicamente los convenios, ya sean convenios de patrocinio o convenios de colaboración, que lo que suponen es que son deducibles fiscalmente en el impuesto sobre sociedades y en algunos casos, si el evento es de excepcional interés público, por ley de presupuestos, solo lo puede decir la ley de presupuestos del Estado, tienes una superdeducción, que es decir, que además de ser deducible, te da una deducción en cuota. Y, por tanto, es un gasto que deduce más de lo que, digamos, sobrededuce, desimpone. Porque un gasto deducible simplemente desimpone, no sobredesimpone. ¿Tenemos alguna pregunta más por ahí? De mecenar. ¿Qué requisitos debería de tener el establecimiento de protocolos o de procedimientos a efectos administrativos y de gestión
para que puedan tener una cobertura jurídica, una validez jurídica, a efectos de, pues, por ejemplo, programas de confianza y a efectos de las responsabilidades que pueden tener por la organización. Vale. O sea, en estos momentos, nosotros, vamos, mi experiencia, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado. O sea, primero, no es obligatorio tener un plan de prevención de delitos. O sea, la normativa que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas no exige, no obliga, no es una obligación que tiene una sociedad mercantil de tener un PPD. Es algo muy oportuno y muy adecuado, desde una perspectiva de diligencia de un órgano de administración. Por tanto, si quieres ser un órgano de administración diligente, tenlo. Pero es que en la última hay una directiva, una circular muy interesante del Ministerio Fiscal, que es una circular de junio del 2016, que establece que el PPD o los planes de prevención de delitos no es un documento, es una cultura, es un cambio cultural, es un proceso. Y, por tanto, de algún modo, estos documentos, esos protocolos, esos procedimientos, si no hay un cambio cultural de asumir que efectivamente hay que cumplir, porque en términos organizacionales, en términos de tu propia organización, es una carga, porque es incorporar obligaciones formales y podemos llamar malamente burocracia a las decisiones y seguimiento, hace que sean costosos. Costosos en lo personal, en que tienes que hacer un papelito más, o tienes que dejar un rastro, o tienes que tal. Entonces, si no hay ese cambio cultural, el problema de los PPDs, de los planes de prevención de delitos, es que se convierten en el trazo perfecto de lo que es incumplido. Si tú te dices que no vas a concatenar contratos o lo que sea, o vas a respetar la normativa de competencia y después te demuestra, es que tú estás diciendo, tú automáticamente estás incumpliendo un procedimiento interno. O sea, agravas todavía más tu propia responsabilidad. Por tanto, nosotros lo que estamos haciendo, esto es un camino. Esto del gobierno corporativo es un proceso. Yo hablo y creo que esto es digamos, cuando uno decide, por ejemplo, está en Santiago, decide ir a Barcelona, que es una ciudad maravillosa, es porque probablemente no está en Barcelona. Porque si estás en Barcelona, dirás, estoy en Barcelona, no tengo que ir a Barcelona. Cuando estamos hablando de gobierno corporativo en las sociedades, estamos hablando de algo que es un proceso, es un camino, que decides ir hacia él y vas desarrollándolo de una manera progresiva, desde la responsabilidad del órgano de gobierno, desarrollando un plan, una estrategia. Y, por ejemplo, yo creo que hay que analizarse bien, porque yo creo que hay veces que es mucho mejor empezar por normas éticas, códigos de valores, más soft, más suaves, ir incorporando determinados procesos y ir incorporando ese acervo de cultura preventiva del riesgo, mapas de riesgos, y digamos, ir desarrollando lo que es una parte concreta de este mapa de riesgos, que son los riesgos legales, de contenido penal. Es decir, digamos, solo un determinado catálogo de delitos son susceptibles de ser cometidos por una persona jurídica, no todos. Son una cantidad relativamente pequeña de todos los delitos que, desgraciadamente, tenemos un código penal demasiado amplio, probablemente, y aquí hay casi todo es delito. Y, además, hemos convertido lo que era la última razón, porque el derecho penal era la última razón, la hemos convertido a veces, desgraciadamente, por temas tan viles como las costas procesales, en la primera razón. Es decir, a veces los abogados han usado las vías penales porque, como no cobrábamos, no devengaban costas y tasas judiciales, era más barato. Y se iba por esa vía procesal penal. Gracias a Dios, como sabéis, el tema de las tasas judiciales desapareció. Fue un proceso curioso donde un ministro hizo una serie de cosas, después desapareció y después sus leyes fueron desapareciendo. Bueno, por tanto, digamos, para que un procedimiento cumpla con la función que la ley penal establece, en principio tiene que estar vivido, tiene que estar cumplido y tiene que ser suficiente y proporcional. Y hay unos estándares en el mercado, más o menos, de que efectivamente hay una serie de profesionales que lo hacen y más o menos, pues bueno, pues pero después lo importante no es tener el procedimiento, es vivirlo, es ejecutarlo, es tenerlo incorporado. Yo creo que la tecnología es fundamental en este tipo de sistemas. Los RPs, el que sea, la incorporación tecnológica a los procedimientos también de control de cumplimiento y los procedimientos hacen que, dad cuenta que en estos momentos el cohecho impropio, corrupción entre particulares, hay una serie de delitos que es muy fácil de cometer si te despistas, ¿vale? Y, por tanto, están ahí. Temos alguna máis por aí? Eu teño dous, pero al menos a primeira. Que ben falas o galego, carai.
temos dúas diferentes normativas no que se refiere ás fundacións, a estatal versus a autonómica. Ten alguna ventaxe utilizar a autonómica para estos fines? Hombre, yo creo que, digamos, en estos momentos, no conozco absolutamente todas las normativas autonómicas de fundaciones. Porque conozco algunas. Sin duda hay una gran diferencia. O sea, la normativa gallega es una normativa quizá la más moderna de las normativas fundacionales, de las leyes fundacionales que hay en España, y es una normativa que hace un balance bastante razonable entre la confianza en el patronato y la función de supervisión del protectorado. Hace un balance razonable. La ley estatal balancea muchísimo más a la función de intervención del protectorado. De tal manera que, por ejemplo, en un tema muy sensible y que además de alto contenido ético, que es las operaciones vinculadas y las relaciones patronos, fundadores con la fundación, digamos, el nivel de intervención de la ley estatal es infinitamente superior que la ley gallega. La ley gallega es más de comunicación y supervisión a posteriori del protectorado. Evidentemente, esto no estoy diciendo con ello, oye, hay que elegir la ley gallega porque todo vale. No, todo lo contrario. Yo creo que es que lo lamentable en este país es que, desgraciadamente, a veces se han usado las fundaciones para hacer las mayores cochinadas. Es desgraciado cuando, sin embargo, debería ser al revés, ¿no? Las entidades sin ánimo de lucro son las que tendrían que tener mayor responsabilidad ética, por ser entidades sin ánimo de lucro, porque estás gestionando también patrimonio ajeno. O sea, estás gestionando un patrimonio que no es propio. En definitiva, la ley gallega es una ley que es más a posteriori, de comunicación y supervisión, pero no cabe duda, cuando te preguntan, oye, estoy pensando esto si es una sociedad mercantil o es una fundación. Oye, es que hay mucha diferencia. Es que una fundación no es de nadie. O sea, el fundador no es propietario de la fundación. A veces hay una cierta confusión. Uno funda, aporta un patrimonio fundacional, y el fundador no es dueño de nada. Porque una fundación es un patrimonio autónomo, independiente, que lo gestiona su interés el patronato con la supervisión pública, porque tiene que cumplir un fin de interés general, que está recogido en el estatuto, en los fines y actividades. Por tanto, la ley gallega lo que sí permite es que la actividad de la fundación, oye, constituir una fundación cuesta, porque entre que notificas, te llega el registro, del registro va al protectorado designado, si es el registro de la consellería de tal, la consellería de cual, se tarda. Pero, evidentemente, aún así, es una función más a posteriori y de supervisión que a priori. En la ley estatal, cantidad de cuestiones son a priori. O tienes autorización del protectorado o olvídate, non lo puedes hacer. Non lo puedes hacer. Outra pregunta ten que ver cos códigos éticos, códigos de conducta. Hoxe en día dixeches que non temos a necesidade de crear un código ético nas compañías desde o punto de vista legal, sino que é algo que dentro da RSC das compañías está a desarrollarse, que cada vez máis compañías teñen as súas propias normas de RSC con os códigos éticos e todas as normas e regulamentos correspondientes. A cuestión é, visto isto, é posible que o regulador, ou existe algún movimento dende o regulador europeo ou español de xa que temos moitos códigos éticos, regulemos os códigos éticos? O as normas de RSC. No, bueno, la primera pregunta, la primera que se discute es que si una compañía, si la ética forma parte del gobierno corporativo de una compañía o no. Porque alguien podría decir que el límite de una compañía mercantil es la ley, o sea, lo que la ley establezca, los límites que la ley establezca y la propia diligencia en la administración del objeto social. Pero la ética como tal no es de contenido jurídico y, por tanto, no debe ser incorporada al modelo de gobierno. Y hay otra tendencia que es todo lo contrario. Es decir, no por no ser obligatorio legalmente, no incorporas. Y, de hecho, cuando hablamos de planificación estratégica, que se habla de visión, de misión, de valores y después se habla de estrategia. Es decir, primero, cuando hablamos de una compañía, primero hablamos de cuál es nuestro objetivo, de cuál es nuestro reto y después cuáles son nuestros valores y después definimos una serie de actividades y después decimos una cuenta de resultados. En estos momentos, digamos, los códigos éticos como tal, lo que suponen es la incorporación de obligaciones que en sí mismo no estarían dadas porque sean obligaciones legales, porque si están obligaciones legales ya no necesitaría un código ético, es que me obliga la ley. Por tanto, el código ético, de algún modo, supone explicitar
obligaciones que de alguna manera van más allá del derecho imperativo, que tiene que ver con la construcción de unos valores referenciales de una compañía y que incorpora una serie de compromisos. Por eso, digamos, la norma ética como tal es una norma, digamos, que es difícilmente decir, es obligatorio tener un código ético, porque ¿qué sería el código ético? Yo creo que el código ético como tal, dicho como obligación, es algo que incorpora valor a la compañía y define unas obligaciones que tienen que ver con una serie de valores en tus relaciones con los trabajadores, en relaciones con la actividad de los consejeros, en relación con los proveedores, con los clientes, del respeto de una determinada normativa. Por ejemplo, de la norma ética está proliferando mucho las políticas fiscales, es decir, el establecimiento de una serie de criterios de política tributaria para, oye, yo soy una compañía fiscalmente responsable, por ejemplo. Está muy de moda esto de compañía fiscal. Y, de hecho, la agencia tributaria está planteando unos convenios con las compañías que tienen como un sello de calidad. Compañía fiscalmente responsable. Se intentó hace unos años, fracasó estrepitosamente. En nuestra cultura, te das cuenta que nosotros tenemos una cultura tributaria donde no es una cultura transaccional. Es decir, eso de pactar está muy mal visto. Por lo tanto, eso de fiscalmente responsable parece que eres un privilegiado. Entonces, eso tiene problemas, ¿no? Porque parece que tú tienes un acuerdo preferencial con la administración tributaria. Y aquí todos somos Hacienda y todos somos iguales, ¿no? Entonces, la norma, yo creo que el código ético en sí mismo es algo que complementa el modelo y lo que supone es que es un sistema, porque no solo es un código de valores, un modelo referencial que incorpora obligaciones que no tienen por qué ser legales y después creo que cualquier sistema de gestión ética incorpora algo que es fundamental, que es el canal de denuncia. Es decir, los canales de denuncia sí que son un salto abismal. Y de hecho, por ejemplo, cuando hay un código ético, normalmente ese código ético, por ejemplo, los trabajadores de una compañía, cuando firman su contrato, además se asumen a cumplir el código ético. En temas, por ejemplo, como temas de confidencialidad, o sea, hay cantidad de temas que se pueden expresar de alguna manera en el código ético. Claro, el código ético, por definición, exactamente lo que dice es me comprometo a cumplir en general con la ley, pero no dice qué ley es exactamente, no sé si me explico. Es un marco más referencial. Yo, hoy por hoy, de hecho, se establece como un sistema, pero una obligatoria legal, yo creo que forma parte de algo más amplio, que es la diligencia de los órganos de administración en gestionar adecuadamente. Y hoy por hoy es algo habitual, pues que tiene mucho que ver también con los PPDs, porque evidentemente están enlazados las dos categorías, pero puede haber una compañía que tenga un plan de prevención de delitos y no tenga ningún código ético. Es un tema discutible, pero vamos, supone algo que va más allá de la ley, ¿no? Supone la capacidad de autorregularse en una serie de aspectos. Y de hecho, tú ves los códigos éticos que tienen las compañías y hay algunas semejanzas y hay diferencias entre ellos. Compañías cotizadas, además son públicos porque están publicadas en las páginas web de las compañías cotizadas, ¿no? Hay diferencias. Bueno, nos hemos pasado de tiempo y yo creo que le vamos a dar muchas gracias a Pedro por aclararnos algunas cuestiones un poco complexas, pero que tenemos que siento, si os he al menos alguna vez en la nosa vida. A alguno le he facilitado la siesta, que no es poco. Muchas gracias.